Estamos en vivo por el 6, Muy buenas noches. Estamos aquí listos para vivir una nueva edición de la A a la Z. 10 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad. Así que bueno, vamos a estar disponiéndonos para tener conversaciones sobre temas realmente importantes. ¿Por qué? Porque esta es la idea de este espacio de comunicación. Y la comunicación fue el gran problema de la jornada de hoy en la ciudad. Ya hemos adelantado algo en el noticiero, pero ha salido ya un comunicado explicándolo por parte de la gente de Telefónica. Pero hoy era un día difícil para aquellos que tenemos que acostumbrarnos, o tuvimos que acostumbrarnos a estar sin celular una tarde, ¿no? Que parece algo prácticamente imposible porque las comunicaciones estaban complicadas. Fue un corte de fibra óptica provocado por causas ajenas a la compañía, dice la gente de Telefónica. Se encontraron parcialmente afectados algunos servicios de voz y datos de la ciudad de Bariloche. Se fue recomponiendo, buena parte del sistema ya está dentro de todo recompuesto en la ciudad, pero hubo dificultades serias que nos han acompañado en la jornada de hoy. Ahora sí nos metemos en los temas de esta edición de la A a la Z. Vamos a estar cerrando el programa, les contamos, con la gente de la mesa 6 de septiembre. Sabemos que el hecho que la origina a todas las actividades de lo que va a derivar al fin de semana en la noche sin alcohol es un hecho realmente trágico de la ciudad, pero bueno, se le ha buscado la vuelta para que esto sirva como lección de que se puede disfrutar y pueden disfrutar los jóvenes también sin alcohol. Hasta vamos a hacer algunos cócteles por acá para que vean un poco de qué se trata. Va a estar la gente del frigorífico Arroyo. Cuando uno dice así, piensa cómo es la gente del frigorífico Arroyo, porque hay varios grupos. Bueno, los que van a estar son aquellos alrededor de 30 trabajadores, no van a estar los 30 aquí, por supuesto, pero que firmaron en su momento el acuerdo, que pensaban que iban a tener la restitución laboral y no la tienen, que están un poco en el medio del conflicto que se da entre el sindicato de la carne, que está realizando la ocupación allí, y la empresa que quiere tomar la planta de trabajo allí de Arroyo. Así que con ellos vamos a estar. Ellos no los habíamos tenido todavía en De la A a la Z y siempre fue la intención tenerlos. Hoy van a estar por aquí. Y en el primero de los bloques vamos a dedicarlo a algo muy interesante. Se va a estar haciendo la presentación, de hecho, en la Librería Cultura el día viernes, a eso de las 20-30 horas, el viernes 9, de un libro que se llama Patagonia tras los pasos de Musters. Musters, más allá de ser un lago, le contamos a la gente, es un explorador inglés que realizó uno de los primeros libros, data de las últimas décadas del 1800, acerca de la vida en la Patagonia, lo que era entonces la vida en la Patagonia, y es un registro al que se llega siempre a la hora de evaluar cómo ha sido la historia de esta parte del país y del mundo en definitiva, porque era un inglés que vino a saber finalmente cómo era la vida por aquí. Bueno, unos vecinos de aquí de Bariloche están editando este libro, que se ha editado también como material de estudio en Inglaterra, y están haciendo el mismo recorrido que hizo esta persona, que hizo Musters. Se llama, de hecho, el libro Tras los pasos de Musters, para conocer un poco cómo fue esta reconstrucción. Así que, hablando de pasos, yo voy a dar unos pasos hacia la mesa de trabajo en de la A a la Z, y están ya con nosotros los responsables de este hermoso emprendimiento que me contaban recién fuera de cámara. Se inicia con una fotografía, porque vieron una fotografía que les remitió a la descripción justamente que hace Muster de esa imagen que encontraron. Primero los presento. Álvaro de Brito, encargado de la parte de las letras, justamente de la producción. Bienvenido, buenas noches. Gracias, muy amable. Bueno, y la autora de las fotografías de este hermoso trabajo fotográfico, Marlis Kuhlman, espero estar pronunciándolo bien. Sí, bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, usted tuvo la culpa de que todo esto se inicie, ¿no? Porque usted vio una fotografía que sí, a él le remitió al texto de Muster. Sí, además los dos éramos fanáticos del diario de viaje de este viajero, desde siempre ya, desde muy jóvenes. Y bueno, en la vieja Ruta 40 nos encontramos de repente una mañana con el Lanín, con todo su esplendor, y nos recordó a las palabras de Musters en su libro, habiendo visto la misma fotografía 150 años antes. O sea, una imagen a ustedes los remitió naturalmente al libro. Claro. Y ahí empezamos a pensar cómo podíamos hacer para recorrer todo lo demás que había visto Musters en su recorrido desde Punta Arenas hasta Carmen de Patagones. Álvaro, me imagino que no se habrán privado de empezar este recorrido por Inglaterra o tuvieron que esperar para eso. Bueno, una cosa llevó a la otra. Claro. Cuando empezamos esto, en realidad no era un proyecto de investigación, era más bien el haber encontrado una idea para recorrer Patagonia de otra manera. Uno ha recorrido la Ruta 40, por ejemplo, no sé, 100 veces.
y a la número 100 uno ya le va perdiendo a lo mejor ese sabor del descubrimiento. Esto nos permitió, en este caso de la Ruta 40, porque gran parte del viaje de Münster fue por esas rastrilladas antiguas indígenas, que hoy repite la Ruta 40, seguir sus pasos y ver todos esos paisajes desde otra óptica, la óptica de un descubridor de Patagonia en 1870. Recuérdeme el nombre del libro de Musters. El libro de Münster se llamaba Vida entre los Patagones. Claro, y es de, entiendo, 1871, ¿no? Él hizo el viaje en 1870, hizo la primera edición de su libro en 1871 y una segunda edición en 1873. ¿No hay texto histórico sobre la Patagonia que no haga alguna referencia a los datos que él destacó allí? Absolutamente. Hay que decir que, bueno, en Inglaterra se lo llamó el rey de la Patagonia. Ajá. Fue el primer hombre no indígena, no americano, en recorrerla de punta a punta. Uh-huh. Sobre su libro se basó el Perito Moreno, Moyano, Fleiber, Ramón Lista y todos los demás argentinos que terminaron poblando la Patagonia geográficamente, ¿no? Claro. Y era una aventura, imaginamos, absolutamente inhóspita. Todavía hoy resulta magnética la denominación Patagonia para mucha gente del mundo. Exacto. En aquel momento era como... Bueno, en los mapas figuraba como tierra inexplorada. Claro. De hecho, muchos le dijeron, le aconsejaron no hacer el viaje, porque realmente era tierra salvaje, salvaje. Era tierra salvaje, es decir, tierra inexplorada. Uno no se sabía con lo que se iba a encontrar. Y desde el siglo XVIII se la llamaba la tierra maldita. ¿Por qué? Porque no encontraban agua los europeos. Claro. Los tehuelches sí, porque los tehuelches sabían dónde estaba el agua. Claro. Los europeos no. Entonces había una imagen de tierra imposible de cruzar. Claro. Pero Münster lo pudo hacer, acompañado de los tehuelches, ¿no? Claro. Solo no lo hubiera hecho nunca. O sea que hubo también, para la época en donde esto aconteció, una obtención de cierta confianza de parte de los originarios, ¿no? Eso fue lo más notable. Es difícil encontrar un viajero, no solo de América, sino del mundo entero, que haya logrado una compenetración tan grande con el grupo indígena con el que viajaba. Él asimismo, y consta en su libro, se definió como indio e inglés, pero primero indio. Claro, porque en la época que él realiza el viaje era natural pensar que buena parte de la comunidad científica y más de los países centrales tuviera una mirada quizás, no digo despectiva, pero sí antropológicamente distante de los pueblos originarios. Absolutamente, el positivismo de la época obligaba a ese dilema entre civilización y barbarie. Claro. Él no cayó en eso, en absoluto. En parte de los textos habla de una integración plena y de una descripción de convivencia con extraordinaria, sí. Él, a medida que fue subiendo por la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, fue cambiando sus vestiduras inglesas por las vestiduras tehuelches. Claro. Y llegó a Carmen de Patagones vestido con un cuero ya que no daba más. Tan es así que la primera mujer inglesa que se lo encontró, que dejó un relato muy interesante, dice, parecía una bestia. Y después de haberse lavado y bañado y haber vestido ropas civilizadas, permanentemente llevaba su mano a la cabeza para rascarse. Porque claro, como decía el cacique Orqueque, muy amigo de Münster, los piojos nunca duermen. Cuéntanos un poquito, uno sabe que hay en Inglaterra una fuerte valoración de la comunidad científica con un recorrido histórico, ¿no? Sí. A través del Museo de Ciencias Naturales de Londres y demás. Siempre, ¿Münster ocupa algún lugar destacado allí o es una referencia más para nosotros que para ellos? A nivel nacional no. Hay exploradores que tuvieron más fama porque, bueno, por empezar vivieron más. Este pobre hombre murió de una apendicitis cuando tenía 38 años. Claro. No tuvo tiempo. Justo cuando lo habían nombrado cónsul en Mozambique, antes de salir
tiene este absceso, le llamaban en esa abdominal en aquella época, y se muere. Por supuesto que la figura de Barton o de Speke o después los exploradores polares superaron la de Musters. Pero en el centro de Inglaterra, en la zona del Nottingham, que es de donde él era nativo, es un personaje muy conocido. De hecho, hay una avenida que se llama Musters, claro. Y cuando los ingleses tomaron nota de nuestro trabajo, inmediatamente se constituyeron en contraparte, y bueno, ocurrió lo que nosotros esperábamos, o presumíamos, mejor dicho, que la versión inglesa del libro saliera antes que la española. Bueno, vamos a mostrar un poquito el libro, a ver dónde está mi compañero. Acá está. Es un libro realmente muy lindo, de dimensiones grandes, ustedes lo pueden ver, y tiene mucho material fotográfico, resultado de la intensa tarea de la señora aquí a mi izquierda. Pero este libro es impresionante, Marlis, que es un libro de edición académica en Inglaterra. Sí. Trabajamos, o sea, ellos se encargaron de hacer la traducción a través de sus canales de, ¿cómo se llama? De financiación, de culturales. Sí, de culturales. Y bueno, yo que hablo inglés, también me ocupé muchísimo de como corregir lo que hacía la traductora, que era nativa inglesa, pero bueno, algunas partes en castellano claro, había que buscar la vuelta, se le escapaban o entendía justamente lo contrario de lo que queríamos decir. Entonces la corrección como final de la parte inglesa la hacía yo y se las devolvía, ¿no? Claro. Pero salió muy lindo. Inclusive hicieron la presentación, que van a hacer ustedes aquí en Bariloche el viernes, antes en Inglaterra. Sí, sí, la hicimos. ¿Cuándo fue? ¿En el mayo del 2013? No, 2012. Sí, se presentó el proyecto en mayo del 2012. El proyecto sí. Y el libro salió en septiembre del 2015. Claro. Y estuvimos nosotros ahora en mayo último. Sí. Haciendo una presentación. Haciendo una presentación del libro a nivel académico. Digamos. ¿Y dónde fue? Sí. ¿Dónde se realizó? Sí, se realizó en Nottingham. Sí. En la casa, digamos, natal. En la casa natal de George Musters. ¿Está conservada la casa? Está conservada, es una ruina, pero la gente de la zona tienen como una fundación y han conservado la capilla antigua, que viene de la época de los normandos. Sí. O sea, es una familia muy antigua, los años se cuentan allá. Esa cosa británica de sostener el bagaje. Vienen del año 900, 1000. Sí, no eran nobles. No eran nobles, pero terratenientes. Claro. Terratenientes, ¿no? Hay algo interesante para remarcar, ¿no? Muchas veces se cree, y hay mucho argumento que lo certifica, que buena parte de los exploradores científicos de países de fuerte cultura colonizadora como Inglaterra, en realidad cumplían ese rol. Era que hacían punta de lanza, conocían el lugar y después esos lugares se transformaban en una colonia, ¿no? En realidad, Muster no parece haber cometido esa acción ni tenerlo entre sus planes, ¿o sí, en algún momento? Bueno, hay algunos autores que suponen que realmente Muster era espía, una espía. Ahora, la Patagonia en 1870 no estaba en manos de nadie. Se la disputaba, empezaban a disputársela Chile desde Punta Arenas y la Argentina desde Isla Pavón con nuestro capitán Piedrabuena. Pero en realidad estaba abierta a quien se instalara. Yo creo que Muster no era no hizo su viaje como espía, pero era marino británico. Y como marino británico estaba obligado a dar todo su parecer. A mí lo de espía, digamos, para esa época me suena raro, pero tal vez... No te creas. Tal vez uno puede llegar a creer que en el fondo guardaba la intención de que sea después mandado al lugar por la corona. Yo estoy seguro que el almirantazgo sabía la valía de este hombre y que todo lo que él anotaba en sus viajes era materia de estudio. De hecho, muy pocos años después, los ingleses compraron millones de hectáreas. Hay un montón de estancias con de ese origen, ¿no? Claro, en la Patagonia, ¿no? Con lo cual, tal vez algo de eso. Sin olvidar que 30 años antes habían despojado las Malvinas. Claro. Álvaro, cuéntanos, ¿cuánto tiempo de trabajo el libro? Y tuvimos 3 años de viaje.
20.000 kilómetros recorridos, porque había que ir permanentemente al sur y volver, no se podía hacer en sentido contrario. Y después 1 año y medio de compaginación de datos, organización y bueno, 1 año y medio de escritura. Claro, o sea que realmente fue algo que usted me contó fuera de aire, era para dejarle un regalo a la familia y se transformó en esto. Originalmente era organizar las notas y dárselas a nuestros hijos, para que ellos a su vez se las dieran a nuestros nietos y cada uno pudiera seguir los pasos del anterior. Después dijimos, bueno, de que realmente era interesante para los que les interesa la Patagonia verdaderamente, trascender el disfrute meramente paisajístico, ¿no? Claro. Al que el turismo nos obliga, el moderno turismo, bienvenido sea, claro, por supuesto, pero... Álvaro y Marlis, a los dos, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Mario, por esta posibilidad de conectarnos con todos nuestros vecinos. Bueno, y los esperamos el viernes. Exactamente, ahora vamos a repetir la invitación. Esto va a ser el día viernes 9 de septiembre, acá tengo el libro, a las 20:30 horas, ahí en Libertad y San Martín, donde está la librería. Patagonia, tras los pasos de Musters, es guía histórica geográfica del viajero del siglo para el viajero del siglo XXI. Alguien que lo hizo en 1870, ellos lo hicieron en esta época, el mismo recorrido, y bueno, la invitación está hecha para que lo vayan a ver en la presentación. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar hablando del tema de los trabajadores de la ex Arroyo, del ex frigorífico Arroyo, de una de las ramas de los trabajadores que están queriendo alguna solución. Ya venimos con eso.